En este video conocerás los manuscritos más antiguos e importantes de la historia. Un equipo de científicos ha identificado la carta privada cristiana más antigua conocida hasta el momento. Data del año 230, la carta ofrece información sobre el mundo de los primeros cristianos del Imperio Romano, y ha resultado ser el primer testimonio documental de Egipto de la época. El papiro, nombrado Pebas 2.43, está bajo custodia de la Universidad de Basilea en Suiza. Desde hace más de 100 años, fue enviado por Arrianus a su hermano Paulus, que en español sería Pablo. Según Sabine Webner, profesora de Historia Antigua en la Universidad de Basilea, Pablo es un hombre muy raro en ese momento y podemos deducir que los padres mencionados en la carta ya eran cristianos y que habían dado a su hijo el nombre del apóstol 200 años después de Cristo. El documento también resulta único por su despedida. Rezo para que estés bien, en el Señor. Se trata de una abreviatura de ruego que te vaya bien en el Señor. Con el uso de este saludo final, estamos hablando de un llamado nomen sacrum, que no deja dudas sobre el sentimiento cristiano del autor, que ha señalado que esta fórmula está documentada en los manuscritos del Nuevo Testamento. Su contenido señala que los cristianos ya se encontraban a principios del siglo III, lejos de las ciudades del interior egipcio, donde asumieron funciones de liderazgo político y en su vida cotidiana no se distinguían de su entorno pagano. Toda esa información contradice la extendida creencia de que los primeros cristianos en el Imperio Romano estaban considerados excéntricos y estaban perseguidos. Además, los especialistas han logrado determinar el origen del manuscrito, que proviene de Egipto, el archivo de papiro más grande de la época romana. La carta proporciona detalles sobre los orígenes sociales de esta familia cristiana primitiva. Los dos hermanos eran hijos jóvenes educados de la élite local, terratenientes y funcionarios. No es sorprendente que los primeros cristianos también participaran en la vida cotidiana romana. Y también valoraron los mismos placeres que sus conciudadanos no cristianos, ha destacado el Dr. Sebastian Ristou, del Instituto Arqueológico de la Universidad de Colonia. El hecho de que solo una parte de los primeros cristianos vivía de una manera verdaderamente piadosa y ascética está documentado en los escritos de los libros de la Iglesia. Sin embargo, de acuerdo con este especialista, estos generalmente se quejan del estilo de vida de la otra mitad. Los manuscritos del Mar Muerto, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumrán, a orillas del Mar Muerto, son una colección de manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C. Los manuscritos del Mar Muerto proceden de hace casi más de 2000 años, son unos de los documentos mejor conservados que jamás se hayan encontrado. Los manuscritos del Mar Muerto siguen dando mucho de qué hablar. Uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años continúa ofreciendo datos desconocidos hasta la fecha, después de que ahora un equipo de expertos haya encontrado lo que parecen ser textos perdidos en unos documentos que se pensaba que estaban en blanco. Fue en el año 1946, cuando se encontraron en las cuevas de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, más de 900 manuscritos, escritos por una antigua secta judía conocida como los esenios. Estos pergaminos han sido estudiados cuidadosamente durante más de 70 años para descubrir qué tipo de información contenían. Hasta la fecha, se han encontrado versiones de la Biblia, calendarios, informaciones astronómicas, incluso normas de comportamiento en la civilización. Tras hacer las pruebas más avanzadas de aquella época, la colección fue donada a la Universidad de Manchester en 1997, y al ser documentos vacíos, simplemente se almacenaron. Ha sido ahora cuando una profesora del King's College de Londres, llamada Joan Taylor, accedió a estos rollos para descubrir algo extraño. Con una lupa, le dio la impresión de estar viendo alguna letra suelta sobre el blanco pergamino. Fue entonces cuando decidió comenzar a investigar.
Los análisis detallaron que buena parte de estos 51 rollos contenían líneas regladas y vestigios de letras, pero solo 4 de ellos contenían texto hebreo o arameo. Solo había unas pocas letras en cada fragmento, pero son como piezas perdidas de un rompecabezas que encuentras debajo de un sofá, explica Taylor. En muchos casos, estos documentos que se creían en blanco, pudieron contener información tiempo atrás, pero el paso de los años podría haber borrado cualquier vestigio de tinta y haberlo hecho desaparecer al ojo humano. Por eso, los expertos no descartan seguir haciendo pruebas con el objetivo de encontrar más textos perdidos. El Museo de Israel exhibe por primera vez el Génesis apócrifo, que hasta ahora había permanecido guardado en la cámara climatizada, construida expresamente para albergar los delicados manuscritos encontrados en las cuevas del Qumrán. El pergamino ahora revelado es uno de los textos más misteriosos de los 7 primeros rollos del Mar Muerto, encontrados en 1947, en una cueva del desierto de Judea. Era con diferencia el documento en peor estado, por eso hasta ahora ha sido imposible mostrarlo, explicó el conservador Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro. Escrito en arameo durante el siglo I a.C., tiene del capítulo 5 del Génesis al 15. Habla de Abraham y de Noé, pero con diferencias significativas con la Biblia, de ahí que se considere un texto apócrifo. Su contenido no hace temblar los cimientos del Vaticano, que considera los manuscritos del Mar Muerto de interés universal, pero se presta a ser objeto de nuevas teorías de la conspiración para poner en duda el texto bíblico. A diferencia del Génesis que recoge que Noé sale del arca con su familia y lo primero que hace es construir un altar y hacer un sacrificio para Dios, el manuscrito conservado en la Ciudad Santa cuenta cómo Noé hace el sacrificio dentro del arca. Desde un punto de vista histórico también tendría sentido porque si estamos hablando de la destrucción que arrasó la tierra, el sacrificio lo habría hecho para asegurarse de purificar el exterior. Además, estos fragmentos del Génesis apócrifo no están narrados en tercera persona, sino que es el mismo Noé quien cuenta la historia. Los expertos han estado años lidiando con la descomposición aparentemente imparable de este texto. A diferencia de otros rollos encontrados en la misma cueva, este manuscrito es un pergamino, no un papiro, y su tinta parece ser lo que lo hace tan frágil. Por eso, para esta muestra los expertos han acondicionado una urna especial, cubierta con un cristal inteligente. La vitrina contiene un microchip que registra constantemente las condiciones ambientales. En el año 2010 se concretó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel, con el objetivo de digitalizar los 3.000 fragmentos del documento. Hasta el momento, se han digitalizado 5 manuscritos completos del Museo de Israel. Si te interesa conocer estos manuscritos puedes acceder mediante el link que te estaré dejando en la descripción del video.